Bueno, hoy hablaremos en este espacio reservado a la entrevista y al diálogo sobre temas que nos interesan muchísimo. Hablaremos, por ejemplo, de la industria nacional, entre buenas y no tan buenas noticias, entre cosas que nos entusiasman y algunas que nos preocupan también, como suele ocurrir con todo. Para esto quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Está con nosotros Federico Díez de Venida. Quiero agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido de acudir a la invitación que le hemos hecho, ingeniero. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los televidentes. Muy bien, quiero que me permita, por favor, empezar a hablar de un tema que nos ha estado preocupando de manera constante como bolivianos. El tema de la industria nacional, pero ahora visto desde el punto de vista, valga la redundancia, del contrabando. ¿Sigue siendo un problema para Bolivia, para la industria nacional, el hecho de que ingresen productos al margen de lo establecido legalmente desde Brasil, por ejemplo, desde Argentina, con el añadido de que ahora se han devaluado las monedas de estos países? No, evidentemente el impacto del contrabando es un impacto muy grande, no solamente que hace daño a todo el sector productivo de Bolivia y particularmente de Cochabamba, sino que también hace daño al Estado al no recaudar los impuestos correspondientes, y alrededor del contrabando está pues toda la informalidad, todo aquel empleo que no es digno. Más del 72% de la actividad económica en el país de los trabajadores son informales, y estos trabajadores informales no tienen segundo aguinaldo, no tienen incremento de salario, entonces están siendo discriminados. Bien, ahora hay cifras que en verdad a veces no comprendemos bien, quienes no estamos completamente en el tema, pero yo quisiera que usted en todo caso nos amplíe esta información que hemos logrado recabar hace no mucho tiempo, que ha sido dada por la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba. Decían ellos que alrededor de 2.300 millones de dólares al año es el monto que ingresa al país por concepto de contrabando. Esto representaría el 7% del Producto Interno Bruto de Bolivia. ¿Esto es mucho, poco? ¿Cómo nos afecta como país esta cifra, por ejemplo, que hemos podido conocer, le decía, hace un par de semanas nada más? No, evidentemente es una estimación que ha hecho la Cámara de Comercio. Y es bien difícil en nuestro país, es decir, tener los datos ciertos, porque claro, estamos retrasados y justamente nos falta mucha información. Incluso la información del INE viene tardía, no es actualizada. Y qué importante es tener la información para tomar decisiones, ¿no? Otros estiman que es mucho más que eso. Mucho más. Es bien difícil precisar este tema. Es difícil precisar, ¿no? Pero está fácil entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares. Entonces el impacto negativo es fuerte, y principalmente para el Estado. Bien, ahora, ¿cómo se revierte esto? Si el impacto es fuerte, es algo que nos preocupa. Hay quienes opinaban, por ejemplo, que para ser más competitivo el producto, por lo menos para estar en igualdad de condiciones, se debería pensar en una devaluación también aquí en Bolivia. ¿Han visto ustedes este tema? ¿Qué posición asumen, si es el caso? Mira, justamente en este tema se ha trabajado muy seriamente. Hace unos años yo era presidente de la Cámara de Industria, y ahí formamos una comisión especial, porque no es de ahora, esto viene de atrás. Sí, ya tiene varios años, ¿no? Atrás. Sí. Entonces, la comisión trabajó intensamente y hemos presentado un plan concreto al gobierno, a las autoridades, de una lucha que dé resultados contra el contrabando, donde involucran una serie de instituciones, ¿no? A 5 ministerios, etcétera. Hemos tenido la participación, es decir, de la gente que más experiencia tiene, por ejemplo, del rubro de alimentos, ¿no? Que alimentos están en serias dificultades. Tenemos fábricas grandes que aquí, con esfuerzo, sacrificio, tienen más de 50 años y están entrando en crisis, justamente, principalmente con la frontera con la Argentina, ¿no? Que tiene devaluaciones permanentes y, lógicamente, es decir, es un dumping, es un producto muy bajo, ¿no? Entra de contrabando, no paga impuestos
y viene a competir con la industria nacional que paga impuestos, que tiene empleo digno, paga segundo aguinaldo, están inscritos en la caja, etcétera. Entonces no hay punto de comparación. Entonces el tema es grave porque está quitando el pan de cada día a los trabajadores bolivianos. Porque si nuestra industria, nuestras empresas, lo hecho en Bolivia, tiene trabajo, tenemos una menor desocupación, tenemos un empleo digno. El empleo digno en el país solamente es al 28% la parte formal. Pero si se controlarían esos 3.000 millones de dólares, imagínense, 3.000 millones de dólares son prácticamente 501 millón de trabajos dignos en el territorio nacional. Ya no seríamos el 28% formal, posiblemente ya estaríamos llegando al 50%. Entonces, ese es el efecto, es tan importante. Entonces, ese plan está, lógicamente, también en la Confederación y por fin ahora, después de varios años, recién estamos entrando en comunicación con el Estado plurinacional para, es decir, analizar estos temas y trabajar en conjunto. Justamente el 17 de octubre vamos a tener un encuentro con las autoridades, 5 ministros, principalmente del área económica, y vamos a ver este y otros temas más que hacen a los resultados para el desarrollo económico-social, porque la verdad es que hasta ahora hemos estado ausentes, no se nos ha tomado en cuenta. La OIT claramente señala que para tomar las decisiones las partes tienen que juntarse. ¿Quiénes son las partes? 3. El Estado plurinacional, los trabajadores y los empresarios. Para los incrementos de salario, para la determinación del segundo aguinaldo, no hemos sido tomados en cuenta, pese a que hemos presentado oportunamente proyectos y alternativas. Nosotros creemos y estamos de acuerdo en que el Estado debe recaudar más, que cada día debe mejorar la situación de los trabajadores y cada día debe incrementarse el empleo formal y las empresas deben desarrollar. Entonces, para eso tienen que haber políticas de Estado y tenemos que hacerlas en conjunto. Por ejemplo, un segundo aguinaldo no puede ser no condicionado, es decir, debería estar relacionado con la productividad, con la producción y además deberíamos ser más equilibrados. Por ejemplo, hay 5 departamentos que ahora no van a crecer más del 4,5%, ya es claro. Evidentemente el promedio puede que llegue al 5%, ¿no? Y además por rubro es diferente. Por ejemplo, el rubro de la construcción, edificios y casas, evidentemente va a estar por el 7%. Pero el problema de la producción, de lo hecho en Bolivia, con el empleo digno, ahí estamos en dificultades. Hay algunos sectores que no van a llegar al 3%. Sí. Entonces, una medida de este tipo, que no tiene una ingeniería estructural para dar el resultado como política de Estado, va a crear necesariamente, y ha creado el año pasado, efectos negativos.